Ajá. Vamos a empezar con ellos. Todos los demás nos vamos a quedar callados, vamos a dejar que hagan su postura, vamos a tener una sesión, vamos a tener un momento ya para discutir todo, pero ahorita vamos a dejar que digan por qué esa es la teoría válida, ¿de acuerdo? Entonces, los que no seamos del equipo, ¿y quién es mi otro moderador? ¿Si entró o no entró? No. Bueno, pues vamos a cerrar nuestros micrófonos y abiertos todos los micrófonos del equipo, ¿de acuerdo? Y las cámaras, para que los veamos y sepamos quiénes son los que están defendiendo esa postura, ¿va? Ok, bueno, voy a cerrar. Y entonces comenzamos con la... A ver, chicos del equipo de Progresiva, con sus cámaras y sus micrófonos abiertos. Y a ver, platíquenos por qué esa es la teoría buena del origen de los virus. Bueno, de lo que estuvimos investigando es que esta teoría establece que los virus surgieron de elementos genéticos que adquirieron la capacidad de moverse entre células. También dice que es como una parte entre un brinco entre la célula eucariótica y la procariótica, donde pues surge el núcleo, pero adquiere la capacidad de moverse, o sea, de salir de la célula. Y también por eso tiene la necesidad de un hospedero, o sea, es un parásito obligado, porque pues no tiene toda la maquinaria para él solito hacer su ciclo de vida completo. A ver, sus compañeros de equipo, o sea, de lo que saben, ¿por qué? ¿Qué es lo que sí apoya que esa pudiera ser la teoría? O sea, simplemente fueron como perezosos, ya no quisieron hacer su trabajo dentro, no, más bien rebeldes, ¿no? Rebeldes y salieron de la célula. A ver, ¿quién más? Yukari, también eres del equipo. Diana, David, Antonio, a ver, apoyen a su compañera. Pues en sí esta teoría es muy corta, como yo creo que como todas las demás teorías, porque, bueno, lo que mi compañera nos acaba de decir es de que pues era como, lo representan como una hipótesis de escape, de hecho. O sea, que consideran que todos los virus se originan de una célula y mediante de escapes, o sea, yo me imagino así como que los virus, no sé, se movían, ¿no? Y de hecho había un video de que decía que salían y mediante un conjunto de componentes celulares, pues construían un sistema de replicación infeccioso, que nos ponían como de ejemplo que podría ser de plásmidos o transposones, me acuerdo. Y porque estos daban como ciertas características, porque se decían que ellos se movían, entonces pensaban de que los virus también se movían y se escapaban, o sea, como que se volvían, sí, como de rebeldía. Entonces, una de las evidencias actuales son la existencia de los transposones, serían una de las evidencias actuales que apoyan esta teoría. Sí. ¿Qué otros virus, o sea, para qué virus aplicaría más esta teoría según lo que ustedes investigaron? Para los retrovirus. ¿Para cuáles? Los retrovirus. Retrovirus, ajá. ¿Serían los que más se acomodarían a esta teoría? Sí. Ustedes no tienen que apoyar, ¿eh? Recuerden que ustedes son los defensores de la teoría. Si se los comen los demás, va a ser cuestión de que no lo saben defender. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Pues que comparten genes entre los virus. Bueno, también por eso es posible la compatibilidad entre los virus y la célula, porque pues como a final de cuentas la teoría marca que es un paso entre las procariotes y las eucariotes, pues por eso tienen como propiedades de las dos, o sea, no tiene como tal todo el sistema, pero lo reconocen los dos, o sea, tiene ya sea el ADN o el ARN y pues comparten muchas secuencias de genes. Y pues también por eso pueden infectar a ambos géneros y no tienen pues todo el ciclo porque se quedaron como con lo mínimo y los
hospederos ya es los que hacen la chamba. ¿Nadie más del equipo? Bueno, un ejemplo es del virus del VIH, que eso nos podría como sustentar de que es la teoría, que los retrovirus tienen un genoma de ARN monocatenario y cuando el virus ingresa, ¿cómo lo puedo decir? La transcriptasa inversa convierte a este ARN monocatenario a un genoma de ARN a un ADN bicatenario, perdón. Exacto. Bueno, nada más una precisión es que los retrovirus llevan 2 cadenas de RNA igualitas, aparentemente. Solo una de ellas va a ser, solo sobre una de ellas se va a hacer la retrotranscripción, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguna otra cosa más, equipo? ¿Ya están perdiendo su oportunidad? ¿Les quedan 4 minutos para agregar algo más? Yo voy a... David. Sí, también había leído que hay evidencia entre la similitud entre las proteínas de la membrana de células con las proteínas de la membrana del propio virus. Entonces esto apoyaría la teoría de que efectivamente los virus salieron de una célula ya preexistente. Ustedes saben que a la fecha muchísima comunicación entre las células ocurre a través justamente de vesículas de todo tipo, exosomas, ectosomas, micropartículas que pueden acarrear factores de transcripción, pueden acarrear material genético y todo. Eso también apoya su teoría. ¿Okay? Entonces, esa comunicación sigue ocurriendo. Si tomáramos el suero de cualquiera de ustedes, seguramente encontraríamos un montón de vesiculitas con todo tipo de mensajes que se entregan directamente a la célula. ¿De acuerdo? Ahí la fusión no ocurre a diferencia de los virus a través de proteínas, sino por dominios de lípidos. Entonces, bueno, pues podría ser algo que pudiera apoyar. ¿Nada más? Yo, maestra. Sí, vamos. También decía, bueno, en un artículo leí que esta teoría se ve reforzada porque descubrieron un plásmido que se llama PR1SE, que se aisló de una arquea y el mecanismo de transferencia se asemeja al de los virus. Este contiene genes que codifican para proteínas asociadas a la membrana y que forman cubiertas de vesículas. Incorporan y transfieren genes cromosómicos y pueden escaparse de la célula e integrarse a otras células. Muy bien. Entonces, es un dato que refuerza esta teoría. Pues lo siento, chicos, de la teoría regresiva la tienen difícil porque hay bastante evidencia actual de lo que están diciendo los chicos de la progresiva. Bueno, pues eso es todo para que vayamos con los de la teoría regresiva. ¿No? Bueno, cierren sus micrófonos, chicos, y entonces, a ver, vamos a ver a los de la regresiva que tienen que decirnos. Alejandra, Betsabeth, David, Edgar, Sheira, Jair, los que estén. Pasa, Mau, primero. Ok. Bueno, la teoría regresiva es una teoría en esencia bastante sencilla. Parte de la idea de que los virus, como patógenos obligados, o organismos, parásitos obligados, perdón, pudieron haber sufrido una degradación, sobre todo de los genes ribosomales, y en algún punto convertirse en lo que son, en virus, ya que, bueno, para llegar a esta idea debemos de entender de dónde podrían salir los virus, como ya veíamos la teoría progresiva, y hay también la otra teoría que, bueno, ahorita nos van a hablar de ella, pero los virus básicamente se pueden ubicar temporalmente como antes de la célula o después de la célula. En el caso de que sea después de la célula, evidencias que respaldan este tipo de cosas sería la existencia de organismos como Rickettsia, que son parásitos obligados, pero que mantienen los genes ribosomales y por lo tanto los ribosomas y pueden transcribir por ellos mismos sus proteínas, y existencia de virus muy grandes, como los mimivirus o los gigantavirus,
que algunos tienen genomas mucho más grandes que las bacterias y únicamente no conservan esos genes ribosomales y por lo tanto los ribosomas. Y es por eso que los clasificamos como virus. Pero la presencia de los ribosomas, pese a que taxonómicamente nos da una idea clara de qué es un virus y qué no es un virus, evolutivamente puede hablarnos de un proceso que no hemos observado todavía, claramente, pero que da la idea de la pérdida de la integridad de estos genes y la permanencia de la replicación a costa de un huésped. Vas para político, Mauri. Definitivamente, ok. Entonces, su apoyo fuerte es la existencia de los minivirus, de virus que lo único que no tienen son ribosomas. ¿Qué Y otra además, evidencia tienen? Pues es de todos los virus que son núcleos citoplasmáticos, o sea, es decir, que tienen un núcleo muy grande, ya que se relacionan con las características físicas y genotípicas de bacterias parasitarias, como es Rickettsia y Clamidia, que se pueden decir que tienen un genoma muy similar. Entonces se podría decir que los virus se hicieron a partir de la degradación de esas bacterias que fueron perdiendo su capacidad, pues, de replicarse, no sé cómo decirlo, fueron perdiendo su capacidad y de ahí se fueron creando, y de ahí se fueron creando los virus. Y esa es como nuestra base más sólida. No núcleo, sino que tienen un genoma ADN grande. ¿no? Bueno, un genoma muy grande, sí, perdón. A ver, ¿qué otra evidencia? Sheira. No, yo decía que un ADN grande, pero sí, también, de hecho, se piensa que inicialmente estos pudieron haber, ¿cómo se dice?, derivado de un ancestro más complejo, tanto los mimivirus como Rickettsia y todos estos, y también mencionaba que a lo mejor inicialmente se había hecho como una simbiosis y ya después había sido totalmente una relación parasitaria, y por eso es que perdieron los genes para poder replicarse ellos solos. Entonces creo que eso es importante porque pues también es un buen fundamento por el cual creer en esta teoría. Tienen un fundamento físico-químico, ¿no? El ahorro de energía que a todos los organismos les encanta, ¿no? Realmente, pues la replicación no depende de ellos, nada, simplemente dan las instrucciones y la energía la obtienen de la célula que infectan. Alejandra, ¿algo que quieras agregar a tu equipo? Pues creo que algo complementario es como lo estaban diciendo, tanto la teoría de la vida viene a cabo con la evolución y que la sobrevivencia es aquel que evoluciona para sobrevivir. Entonces yo creo que de igual manera, pues es una buena teoría porque ellos también pues fueron evolucionando de tal manera que pudieran adaptarse a poder replicarse y poder tener lo que ahorita son. Ok, David, que también eres del equipo, ¿algo que agregar? Sheira. Pues yo creo que se adaptaron también en esta parte como al huésped, que perdieron los genes. Eso siento que fue como también una parte de que determinó que, o sea, que llegaran a este punto. Es lo que pasa con los estudiantes cuando les pone uno las cosas muy sencillas, ¿no? Regresivo, 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 hasta parásito. ¿No? Algo así. La verdad, sí. David. Está cerrado tu micrófono, David. ¿No tienes nada que agregar? Pues es que creo que ya lo explicaron muy bien mis compañeros. Bueno, más que nada, pues podríamos agregar que algunas de las bacterias con las cuales podríamos comparar estos virus es Rickettsia y Clamidia. Ok, entonces eso es su sustento. Los chavos anteriores ya escuchamos cuáles, ustedes los mimivirus y las bacterias intracelulares. Ajá, esa es su idea. Ajá. Sí, además, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante, sí, claro. Así. Además, también hay muchos análisis filogenéticos que apoyan también esa teoría. Otro de ellos que ya mencionaron, bueno, en el caso de Rickettsia, es que parecen provenir de un ancestro común de vida libre, junto con, bueno, recordemos la teoría endosimbionta de las mitocondrias. Entonces, análisis filogenéticos muestran que las mitocondrias y las bacterias intracelulares pues pueden tener un ancestro de vida, un ancestro común y que hace muchos millones de años era de vida libre. Ancestro de vida libre, pues entonces fue adaptándose primero una relación simbiótica con otro organismo
y a medida del paso de los millones de años, pues va perdiendo varios genes, hasta volverse un parásito intracelular, y es así como como se discute que piensa que aparecieron los virus. Además, bueno, también aparte hay otros análisis filogenéticos, por ejemplo, en los de mimivirus, que dicen que este virus se originó hace más o menos unos 4.000 millones de años. Y, bueno, sí, eso. ¿Se acuerdan hace cuánto nos originamos nosotros? Yo siempre es un dato que me va de. Dependiendo, creo que los primeros homínidos hace 700 millones, ¿no? Algo así. Ajá. Bueno, muy bien, Jair. Ya es todo para que pasemos a la última teoría y ahorita discutan entre ustedes. A ver, ajá. Bueno, ¿bien? antes de pasar a la última teoría, el argumento que dijeron hace rato de las proteínas de membrana también coincide en esta teoría. Las proteínas de membrana, en caso de haber sido los virus resultado de la degradación de una célula, las proteínas de membrana también tendrían su origen de una célula ancestro. Ujú. Sí. Exactamente. Una información que no nos están dando exacta, la parte de las proteínas, pero bueno, vamos a ver si más adelante algunos análisis. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, la diferencia entre las arqueas y las bacterias actuales? Son muchos componentes de la pared, ¿no? Entonces no sabemos si haya, y también membranales, si haya algo que pudiera ayudarnos a rastrear a ese nivel, algún origen también. No, yo no sé que alguien lo haya averiguado, ahorita lo busco, pero pudiera ser también algo, ¿no? ¿Qué tipo de...? Obviamente los de las arqueas son más ancestrales sus componentes. Entonces, bueno, es una cosa. ¿Listo? A ver, los coevolutivos, ¿dónde andan? Coevolutivos son Andrea Fernanda, Daniel Omar, Vladimir, Guadalupe, Rodrigo, Wendy y alguien más que. Hola. Hola. Ajá. No. Bien coevolutivos. Ajá, a ver. Comenta, ¿cuál es su teoría y cuáles son las evidencias de que es la buena? Bueno, yo quisiera comenzar como top. Bueno, ¿quieres empezar, Pili? Si quieres, empieza tú. Está bien, no hay problema. Como tomando el punto de Amaury. Estos de membrana, pues. Bueno, yo creo que todos más bien vamos a llegar o llegamos a la conclusión que más bien ninguna es enteramente correcta porque no puede cubrir todos los aspectos, ni puede, pues bueno, sí, pero ahorita te toca defender la coevolutiva. Pues no sé, bueno, aparte de la coevolutiva, entonces ya tomando lo que decía Mauri, pues, por ejemplo, el dominio ¿cómo se le llama? ¿Doblez? ¿Cómo se le dice? ¿Plegamiento? Plegamiento. Se llama SJR, Single Jelly Roll, creo que se llama. Por ejemplo, esto tiene una fuerte indicativo de que la teoría coevolutiva pasa. Más bien, porque, por ejemplo, vemos en eucariontes proteínas que lo tienen, ¿no? Proteínas aparte importantes que nos hablan de coevolución, como el reconocimiento a otras glicoproteínas, ¿no? O sea, no sé qué estoy haciendo. Pues sí, ¿cómo se llaman? A sacáridos, por así decirlo. Y aparte, tienen otras funciones. O sea, no sé si llamarle como dominio, se encuentra en los eucariontes. Pero no solo eso, sino que también hay una como fuerte argumento, ¿no? Porque este tipo de cosas se encuentran aparte en virus en familias de virus o en grupos de virus que particularmente infectan eucariontes. Entonces parece que ahí como se robaron justo esa parte de los eucariontes para afectar a los eucariontes, como para interactuar con los eucariontes, no necesariamente afectar, ¿no? Para interactuar con ellos. Entonces creo que ese es como el punto más fuerte que he visto, como single jelly roll, que aparte después hay como otra cosa, el double jelly roll, pero ese como que ya parece ser más bien una duplicación y no se encuentra este dominio como en proteínas eucariontes. Creo que ese es el punto como más fuerte que encontré yo. Ok. A ver, ¿quién más? Y básicamente, entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Que evolucionamos juntos, ¿no? O sea, virus y cada grupo
del árbol de los reinos de la vida evolucionamos juntos, ¿no? Sí, que cada quien tuvo su origen, pero que aún así se ha visto esta interacción o esta evolución mutualista entre virus y células. A ver, chicos, ¿quién más? Bueno, una de las... Porque ahí les acabo de mandar en el chat uno, aguas, dice, ¿qué nos dice la evolución viral acerca del origen de los virus? Y hablan que los virus pudieron haber existido antes que Luca. Sí sabemos que es Luca, ¿verdad? Sí, el ancestro común. El ancestro común. Entonces, bueno, eso es algo que argumenta en contra de la teoría, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno. Ok, síganle. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la evidencia? ¿Algún ejemplo actual que nos diga que la coevolución pudo haber ocurrido? Ejemplos, muchos. Desde los propios virus, digamos los retrovirus, que encontré que aunque tienen su enzima de la retrotranscriptasa, ha habido células que contienen una enzima parecida, aunque no es exactamente la misma, entonces en la cual se supone el hecho de que los retrovirus hayan infectado a estas células pudieran insertar su gene y entonces se diera una modificación mutualista, por así decirlo, y se pudiera obtener una retrotranscriptasa, pero para células eucariotes. También está a nivel macroscópico las relaciones mutualistas entre ya sea plantas y animales. Lo que vemos entre las abejas y la polinización es también una relación mutualista de la cual se ha surgido la hipótesis que el hecho de que se pueda relacionar coevolutivamente un grupo de células en un inicio y después organismos para fungir una función en la cual uno ayuda al otro a crecer o a reproducirse, también es una manera de ver esta teoría. Y también otro punto creo que podría ser importante sería pues el origen de la placenta, ¿no? En los mamíferos y claramente para que los virus endógenos pudieran infectar pues a los mamíferos, se tuvieron que haber desarrollado primero, pues, o sea, me refiero a que ya tuvieron que haber estado expresadas las proteínas de reconocimiento para que el virus pudiera ingresar al humano, o bueno, a los mamíferos, y se pudiera desarrollar, o bueno, pudieran ingresar su genoma a las células y de ahí se pudiera producir la placenta y los mamíferos, como ahora nos conocemos, pues se pudieran desarrollar, ¿no? Y evolucionar. Entonces, pues eso también nos da como evidencia que para que uno evolucione, los otros también tuvieron que haber evolucionado para que se pudiera dar como esta, pues, ayuda mutua para que se pudieran, pues, generar la evolución de las especies. ¿Alguien se encontró por ahí la controversial idea de la carrera de armas biológica? La vi, pero no la leí a fondo, se podría decir. Sí, nada más como que estamos constantemente en una carrera en la que uno de los el hospedero, el virus, ponen un elemento, el otro responde y así constantemente, y eso apoya mucho la coevolución, ¿no? De las especies. Sí, que lo manejaban como el desarrollo de diferentes extensiones, por así. Es que estaba en inglés, entonces estoy tratando de recapitular la traducción. You can speak in English, we are international here. Yo no sé hablar inglés. Lo sé leer, pero no lo sé hablar. Okay. Pero mencionaba de que el hecho de que se pudieran desarrollar, por así decirlo, extensiones en los organismos que ya, por ejemplo, tejidos como los brazos y bocas, etcétera, etcétera, se debe a la interacción mutualista que se ha visto entre virus y células, ya fueran eucariotes, procariotes. Bueno, ¿es todo lo que van a agregar los coevolucionistas?
También, No, de hecho, igual, bueno, yo quería comentar que esta teoría no es algo reciente o no es algo nuevo, porque de hecho desde hace muchos años, desde el inicio de la evolución, Charles Darwin utilizó esta teoría de que todas las especies, digamos que, como dijo mi compañero Ro, vamos de la mano evolucionando. Y encontramos igual un artículo que hablaba de la coevolución del virus, bueno, de la familia Flaviviridae. Y aquí, por ejemplo, decía que este virus es muy distinto a las demás clases de virus, sin embargo, ha adaptado ciertas características de otras familias. Por lo tanto, por ejemplo, en ese artículo estuvieron analizando en cuestión de sus genes cómo fue que se fue adaptando y digamos que teniendo en común estas características con otras familias. Entonces, digamos que igual ya tenemos evidencia en el laboratorio de que esta pudo haber sido, pues, o más bien es una teoría que sí puede ser posible. Compártanos los artículos que a ustedes les parecieron más relevantes de lo que estuvieron leyendo, ¿de acuerdo? Para que podamos también los otros equipos tener una postura más crítica acerca del tema. Entonces, eso va a ser bueno. Bueno, pues... ¿Sí, Wendy? No te escuché. Sí, les pongo en el chat. Ajá, en el chat. Bueno, entonces ahora debatan. ¿Por qué una teoría sí, por qué la otra, por qué no? O sea, ustedes pueden cuestionar, por ejemplo, pueden decir progresiva, regresiva. ¿Por qué ustedes, por qué no explica tu teoría esto y esto? O progresiva, sí, convolutiva. Creo que la regresiva, al menos, lo que no explica es la existencia de los mecanismos de replicación, que son únicos en estos, porque aunque sí hay como, ¿cómo decirlo? Enzimas en eucariontes, por ejemplo, que cumplen la misma función, por ejemplo, las telomerasas. Según yo, aunque cumplen la misma función, son totalmente distintas en cuanto a secuencia y hasta estructuralmente. Entonces, pues ahí, por ejemplo, no. Entonces, pareciera que al menos la parte de la maquinaria replicativa de los virus tiene que venir desde antes. Y como hay un problema, porque tendríamos que irnos casi hasta el inicio del origen de la vida, de la sopa primitiva, y de entender cómo es que, pues primero emergieron las biomoléculas, y después cómo existían, porque se han visto, por ejemplo, enzimas que son capaces de leer una cadena de RNA y hacerla complementaria. Ok. Y de cómo todo esto requiere probablemente, o más bien necesariamente, de una encapsulación de las moléculas, y la diferencia de si esto tiene que ser, por ejemplo, lipídico o si puede ser inorgánico, y ese salto de esa cosa que no sabemos a la formación de los virus y de las células, como que deja difícil hablar de cualquier teoría, pero en corto, la maquinaria replicativa creo que no se explica con la regresiva, aunque pudiera haber como argumento, o hay argumento de que quizás sean linajes de células que ya no, o protocélulas que no existen ahora, pero yo creo que es difícil. A ver, los de la regresiva, ¿qué le contestan a Daniel? Bueno, en ese caso justamente la regresiva sí tiene una justificación a la maquinaria enzimática, ya que a final de cuentas, si estamos pensando que era una célula parasitada por una célula exógena, y que de esta relación con el paso del tiempo y la degradación del genoma, pudo haberse simplemente perdido la capacidad autorreplicativa, pero no la capacidad estructural ni necesariamente la capacidad enzimática. Justamente, por ejemplo, los mimivirus, decíamos que tienen muchas más proteínas que muchas células, y esta maquinaria enzimática no está directamente relacionada con la replicación, sino, bueno, no se sabe realmente con qué, porque no se necesita. Pero al ser tantas y no estar relacionadas a la replicación, Te pedimos... el metabolismo celular. ¿Cómo? Te congelaste un momento. Bueno, por lo menos para mí. Ajá. Ok, estas proteínas deben de tener un papel en el metabolismo, o pudieron haber tenido un papel en el metabolismo, ya que la evolución
a final de cuentas, es el cambio de la información genética con el paso del tiempo. Y esto da la idea de que la teoría del origen de la vida, la que quieran elegir, cuando se forma la primera célula y esta deriva, estas mismas células que derivaron, pueden volver a derivar y depender de otros grupos de células que derivaron. O sea, los virus tendrían su propio ancestro común, pero que viene de otro ancestro en común, incluso celular, ya que a final de cuentas, nosotros entendemos a los virus como algo que medio está y medio no está vivo. Pero a final de cuentas lo entendemos así porque no tiene ribosomas. Entonces, si nosotros tomáramos una rickettsia y le quitamos los genes ribosomales y logramos que se autorreplique, podríamos decir, ok, esta rickettsia oficialmente es un virus. Y podríamos pensar, ok, pero es que lo hicimos en un laboratorio. Sí, pero al mismo tiempo, en el laboratorio estamos ocupando enzimas de otros organismos y estamos ocupando maquinaria replicativa que en algún momento pudo haberse encontrado en algún punto de la historia, en un volcancito, en un charco, y haber sucedido estos eventos que desembocaron en la deriva tan grande de virus que hay hoy en día. Fíjate que de hecho se escucha tierno eso en un volcancito, en un charco, pero lo que hasta ahorita hay de cómo surgieron los ácidos nucleicos, que fueron una de las primeras allá en los caldos primordiales y todo eso, las bases nitrogenadas, cómo pudieron polimerizarse. Y ciertamente parece que en los grandes desiertos de la tierra primitiva, esta de haber agua y secarse, aceleró una reacción de polimerización de algo que parece ser el precursor de un RNA. Entonces, sí, Ajá, adelante, Rodrigo. O sea, justo con lo que usted está pues mencionando, ¿no? Con respecto a la Tierra primitiva y con lo que mencionó Daniel cuando inició su punto de vista, y con el artículo que nos mandó sobre que los virus son antes, o proponen que son antes de Luca, pues creo que también con ese hecho se podría desacreditar, por así decirlo, tanto la teoría regresiva, bueno, las tres, porque pues justo, ¿no? Daniel ya había mencionado a las ribosimas, y pues las ribosimas tienen capacidad autorreplicativa y de catalíticas y muchas otras actividades, y justo, ¿no? Sería como que las ribosimas que se encuentran todavía en muchos genomas, tanto de eucariotes como de procariotes, pues serían como lo principal para decir que los virus fueron antes que las células como tal, y tendría que ser como lo esencial. No sé si esencial es la palabra que estoy buscando, pero sí, o sea, pues... Lo terminal, ¿no? O sea, tendrían que estar al principio. Existe por ahí que nunca lo he leído, el libro que lo debería leer, que se llama El mundo del RNA, ¿no? Ajá, el libro del mundo del RNA, creo que es una lectura buena para la gente que está en esta área. Y otra, hay por ahí un documental que se llama Lo que Darwin nunca supo, que son las bases moleculares de la evolución. Darwin vio realmente todos los fenómenos a nivel fenotípico de la evolución, pero él no supo dónde se originaba esa evolución. Entonces, ahora se sabe que la evolución ocurre a nivel molecular y ocurre a través de las mutaciones, ¿cierto? Estas son las bases de la evolución. Entonces, sí, de hecho, yo ¿Diana? Sí, bueno, es que pues de todas las teorías, porque bueno, una se entrelaza con otra y así, porque pues al final de cuentas todos tienen en común que no tiene pues el sistema de replicación como tal, pues la misma, bueno, el propio virus. Entonces, pues todas llegan a converger, y yo creo que al igual que en la teoría evolutiva de nosotros los humanos, pues hay un eslabón perdido. Entonces, igual y puede ser el mismo eslabón perdido que tenemos nosotros con lo de los virus, y pues ahí está como el boom de todo. Sí, pero la desventaja de los virus es que lo que decíamos, que realmente no hay manera de rastrear los fósiles virales, ¿no? Sí, no hay. Exacto. ¿Por qué? Porque los virus siempre van a crearse y desaparecer constantemente en el mundo. O sea, mutan tan rápido que obviamente unos están condenados a la extinción. Y de hecho, dentro de nosotros suceden esos eventos de evolución y extinción. Cuando nosotros nos infectamos con un virus, incluso con este cabezón virus del coronavirus,
se va a expandir la vida, va a pasar por su, ¿cómo se llama? Su precámbrico dentro de nosotros, va a ser una explosión de vida, pero eventualmente cuando lo transmitimos, bueno, que esperemos que sí, no transmitirlo, la población se contrae. Y muchas de las variantes que surgieron se van a extinguir y no van a tener nunca, pues, ninguna más allá del organismo que infectaron inicialmente, ¿no? Esa es la cuestión de la vida, o bueno, no de la vida, de la evolución con los virus, ¿no? A ver, pero bueno, sigan cuestionando las teorías entre ustedes. Comentar algo de que, por ejemplo, justo lo que decía Amaury, creo que el problema con la regresiva es que aunque esto parece factible, ¿no? Porque hemos visto pues eventos de endosimbiosis, de regresión, por así decirlo, evolutiva, no hay evidencia clara de que haya virus que provengan específicamente de bacteria o de arquea, como sí son los organelos. Que parece lógicamente factible, no hay evidencia. Y ahora la máquina replicativa, o sea, la red de transcriptasa, perdón, y por ejemplo la RD, ¿cómo se llama? RP, si fuera regresivo, pues esperarías verla en las células, o al menos algo parecido. Entonces, ese es como el argumento que tienen. No se entiende el punto y pareciera lógico, pero no hay mucha evidencia para esto. Entonces, aparte, pues esto estaría justificando la existencia de algunas clases de virus, pero no de otras. Exactamente, que ese es el punto. No, ninguna de las teorías es satisfactoria en explicarte la existencia de todos los virus actuales. Pero bueno, a ver, continúen ustedes, perdón. Y finalmente, bueno, creo que uno de los problemas para que es cómo defines un virus y cómo defines una célula. O sea, ¿dónde está esa pared que te dice esto es una célula, esto es un virus? Porque aunque sí, quizá con los genes ribosomales, pero los genes ribosomales, que los tengan o no los tengan, no necesariamente, no sé, es que es como una línea, ¿no? Porque hay virus que tienen parte de esto, pero no todo, o sea, y es, bueno, yo escuché y leí más o menos que tuvieran el ribosoma completo, que modificara el virus, pues es muy complicado porque hay una serie de modificaciones. Fíjate, Daniel, dos cosas. Una, cierto, lo que decías de la RNA polimerasa dependiente de RNA, no hay una actividad, tampoco hay una actividad de retrotranscriptasa, por lo menos en los eucariotes que conocemos. Y la otra cuestión, ya se me olvidó, ahorita me acuerdo. Ajá. A ver, síganle, chicos. Ahí estoy de acuerdo con Daniel lo de la definición de cuándo es una célula y cuándo es un virus, pero la cuestión aquí es que la definición es algo que tenemos los humanos que no necesariamente va a afectar el ciclo biológico de nada. Es decir, el que nosotros entendamos como virus, un virus, o como bacteria, una bacteria, no va a cambiar los mecanismos replicativos de los virus y de las bacterias. Entonces, tal vez es más un problema de definición, de querer pensar que si no te puedes autorreplicar no es célula, porque viene la idea un poco de la teoría de, se me fue el nombre ahorita, de quimiosimbiótica, ¿no? Sí, del endosimbionte. Viene un poco de esa teoría. El domingo va a haber una plática de eso. Ajá, pero esa idea proviene justo, o sea, vaya, contamina un poco de este lado de los virus, porque da a entender que si no cumple con el postulado celular, no se puede considerar un ser vivo. Pero a final de cuentas, la definición de ser vivo es nuestra. Entonces, la diversidad de la evolución, ya sea para perder o ganar organelos o actividades enzimáticas o lo que sea, no es afectado por nuestra definición. Y además, bueno, con la teoría progresiva, yo no encuentro un punto claro que diga dónde está originándose los virus. Porque incluso en la progresiva, pese a que no estoy tan convencido como dice Daniel, porque no se explican todos los grupos y además a mí no me termina de convencer que de la nada se haya formado una cápside cuando las características de las membranas de las células que conocemos al menos son muy diferentes, da la idea de que de un punto a otro hubo ese cambio de célula a virus. Y la regresiva también da la idea de que de un punto a otro hubo el cambio, pero la la coevolutiva, no termino de entender, simplemente es como, ok, evolucionamos juntos, pero no sabemos de dónde llegó,
Entonces, ahí la dejamos. Es como Pues más es que o menos yo lo también, no sé, la cápside no apareció así porque sí, como dices, ¿no? O sea, pues no entiendo por qué metes así como, pues no sé de dónde salió la cápside y está. Si es como si ya lo dijimos, bueno, yo al menos ya lo dije antes, pues es que yo sí digo y con la idea de la Tierra primitiva, ¿no? Y justo ahorita con la astrobiología y todo lo que han encontrado en asteroides y los mecanismos de luces infrarrojas para ver la composición de otros planetas, de exoplanetas y todo eso, pues han encontrado secuencias de aminoácidos de hasta 90, o sea, 90 aminoácidos, cuando aquí solo o los esenciales son 20, ¿no? Entonces, pues claramente no se, o sea, no salieron así como, o sea, sí fueron al azar y justo es eso, ¿no? O sea, en estas épocas bastante antiguas, pues las uniones eran más que nada físicas o físico-químicas y no biológicas. Entonces, pues esos arreglos de los aminoácidos, de la proteína, del RNA, pues eran bastante efímeras. Entonces, eso da como o pauta para que se llegue a un punto a que ciertos doblajes de proteínas o del RNA o de cualquier biomolécula, pues dé paso a que se llegue a una estabilidad necesaria para que se pueda dar todos estos procesos de replicación, ¿no? Bueno, eso es lo que yo Bueno, por ahí quería alguien contestar. habló, sí, Sí. tienes razón, tienes razón, Rodrigo, y por ahí alguien habló de una cuestión de esta estructura, el roll, jelly roll, que sí se ha encontrado en moléculas de nosotros, en las humanas. El TNF-alfa tiene esos dominios. La superfamilia, los miembros de la superfamilia, como demonios, algo que tiene que ver con nuestra defensa inmune, fue copiado o fue tomado de los virus, porque tienen cosas similares, o es una coincidencia. Pero bueno, en biología no hay tantas coincidencias, ¿no? Entonces, ni siquiera es coevolutivo, son parecidos, o sea, tienen dominios similares. Entonces, también Ahí yo es una difiero, cosa profesora. ¿Eh? Sí, hay muchas coincidencias en biología. Bueno, a Las ver. alas de un murciélago y una mariposa, por ejemplo. Ah, pero eso es al final de cuentas, evolución convergente. Sí, pero la evolución Tienen convergente... componentes diferentes y llegan a lo mismo, la aerodinámica en todos los seres marinos. Pero me refiero, en secuencia, roll, jelly roll, es lo mismo, TNF-alfa que cápside, icosaédrica. Okay. O sea, o pudieron haber llegado a la misma estructura por caminos diferentes, pero aquí es el mismo camino. Entonces, ¿qué te dice? Que entonces tal vez es el mismo origen. Derivaron del mismo, ¿no? Exacto, es lo que pensaba. No, sí estoy de acuerdo. O sea, hay mucha convergencia. Digo, las ballenas, los peces, todos tienen la misma forma, porque eso les ayuda a la supervivencia dentro del mar. Entonces, cuestiones de evolución convergente hay muchos. Los virus han desarrollado mecanismos, por ejemplo, les llaman pirosinas, son proteínas que tienen la misma actividad que nuestras citocinas, pero no tienen nada que ver con secuencia. Pero aquí en roll, jelly roll, estamos hablando de que es lo mismo. A eso me refería. ¿De acuerdo? Hay unas, por ejemplo, eso del... ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí anotado. El SJR, es el Single Jelly Roll, ¿no? Single Jelly Roll. Por ejemplo, ese, por su función, porque es que, bueno, sí, por su función se ha conservado, según yo, en Ahorita les estoy mandando el artículo, ¿eh? Bueno, en secuencia. Ajá. Lo cual lo hace obvio esta parte, pero como dice Amaury, creo que una de las dificultades es que algunos de estos proteínas de la cápside pudiera pensarse que son distintos y que convergieron. Ah, sí, claro. Pero porque no es fácil rastrear su cambio, porque muta la secuencia, pero se mantiene la estructura tridimensional por factores físico-químicos. Exacto. Pero entonces ya no puedes rastrear si esta proteína fue exactamente
tomada de una célula o no, porque en este caso no se conserva, porque no hay una presión de selección como en el single jelly roll, que sí es de reconocimiento. Generalmente esta es de reconocimiento a la membrana celular. Entonces esta presión no existe y no puedes verificarla como tan fácil, por secuencia. Bueno, no sabemos, hablando de la parte que decías de las células, los virus que tienen más contenido son virus de las arqueas, minivirus, que llegan a tener RNAs de transferencia, ciertamente no ribosomas, aunque sí hay un virus que lleva ribosomas, ¿eh? Los arenavirus, o sea, esos granitos, lo llamaron así porque parecen tener en su interior granitos de arena, esos son ribosomas que se roban de la célula que infectan. Entonces, no los hacen ellos, no los sintetizan, pero los llevan. Y entonces eso permite que cuando infectan la siguiente célula rápidamente, o sea, ya van unidos los complejos y comience la traducción. Entonces es algo interesante, les digo. No sabemos si en el futuro, en el término de nuestra vida, por lo menos de mi vida, se va a encontrar una evidencia de seres ancestrales que estén en esa vecindad. Ciertamente estoy de acuerdo con Amaury. Nosotros clasificamos para facilitarnos la vida, pero la vida no sabe de clasificaciones y simplemente tiene todo revuelto. Entonces, no sabemos si vamos a encontrar una especie que esté en la vecindad de un virus y una célula, un bicho intracelular. No sabemos si eso existe. Ahora sí, con el deshielo de los hielos del Ártico están apareciendo nuevas especies, pues a lo mejor nos van a tener mucho que decir de nuestro pasado, ¿no? Y hay probablemente reminiscentes en algún sitio de la Tierra que nos pueden decir acerca de cómo fue esto. O sea, la evolución es innegable, pero cómo sucedió, cuáles fueron los pasos que no comprendemos nosotros. A ver, chicos, ¿alguien más? Sí, yo. Sí, bueno, ya. en la teoría regresiva tenemos un ejemplo de virus que puede ser importante para, como eslabón perdido con las células. Y bueno, este virus es mimivirus, creo que ya hablaron sobre él. Y bueno, este codifica para 979 proteínas, es lo que veo aquí. Entonces, Tienen bueno, genomas una de casi esas proteínas, por bacterianos. ejemplo, sí, exacto, es muy Genomas grande. casi- Entonces, una de las proteínas, por ejemplo, un ejemplo nada más, es el citocromo P450, el cual pues también está presente en mitocondrias. Entonces, esto nos dice que pues pueden tener un origen en común, ¿no? Entonces, creo que eso no se explica ni con la teoría progresiva, ni tampoco con la de Daniel, no sé cuál es. Pero entonces sí, o sea, este tipo de componentes, que están, por ejemplo, en una mitocondria, en un virus, en una bacteria, no se explica de una manera que no sea convergente en un solo ancestro en común. Ok. Pues sí, tendría que haber sido. Aunque bueno, el artículo que les mandé dice que a lo mejor son antes que Luca, ¿no? Entonces ahí ya nos tuerce las tres. Lo que yo había visto con la coevolutiva era de que establecían más que estar al mismo tiempo, sin el hecho de que se haya desarrollado el DNA o el RNA en distintos lugares del planeta, por así ponerlo, y y el hecho de que se pudieran desarrollar membranas o cubiertas que pudieran retener a este DNA y RNA. Entonces, lo que establecía uno de los artículos que, bueno, una de las páginas que leí más bien, era de que aunque tenían un origen distinto, digamos, en localización, no tanto de la forma en cómo se originaran, el punto era de que aunque era un sitio distinto, podían llegar a encontrarse en algún momento y entonces establecer una relación en la cual uno ayudase al otro a poderse replicar. Entonces, con los virus, al establecer este punto, estamos dando de que sí, podría haber un punto en donde había, digamos, un material genético de DNA o RNA antes de Luca, que no podía replicarse porque no tenía sus instrumentos, y hasta que no se dio esa fusión entre varios nucleótidos y que se pudo dar la formación de proteínas y de ya una estructura celular que pudiera autorreplicarse, fue que este ancestro viral pudo, por así decir, infectar y de ahí replicarse. No era tanto infectar a las nuevas células, sino que fuera fagocitada.
Era lo que se establecía. Y entonces de ahí se diera la replicación y entonces de nuevo se separara porque era un material externo, no un material que pudiera unirse de nuevo a la célula ya formada. Entonces realmente no podemos llegar a un consenso de nada de esto, ¿no? ¿Cierto? O sea, algunas satisfacen la explicación de ciertos virus, otras de otras, y la mayoría de, bueno, ninguna de ellas, bueno, las tres no explican la totalidad de la variabilidad de los virus. Entonces, pues este es un debate que va a seguir y probablemente expiremos de la Tierra y no sepamos la realidad de lo que pasó, pero es algo muy padre de tratar de pensar, de buscar evidencias. Yo les recomiendo mucho el último que les mandé, el último artículo, bajen, o sea, copien las ligas, porque recuerden que cuando Zoom se cierra, se van a cerrar las ligas, y es la estructura del bacteriófago PRD1 en su espícula, da cierta luz a la evolución de la arquitectura de las cápsides virales. Entonces, sí recordemos que la familia caudoviral tiene ya esa cápside icosaédrica que conservan muchos de los virus que nos infectan a los superiores, a los seres superiores. Entonces, bueno, pues es interesante, y ahí habla nuevamente de que es un dominio tipo TNF. Entonces, esto quiere decir que existió antes. Entonces, a lo mejor nosotros robamos el TNF a los virus, ¿vean? Y ahora lo usamos para defendernos de ellos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, es una cuestión, pues, que va a seguir candente, va a seguir interesante, y pues, creo que si tienen algo más que agregar, creo que no nos fue tan mal en esta modalidad, ¿o qué sienten? Escuchamos... ¿Quisiera agregar algo? Sí, escuchamos la política de Amaury, la voz de medio locutor de Vladimir, la pasión de Daniel ahí con las cosas, también un poco divagando así, filosofando, Rodrigo y así duro y a la cabeza, Yukari también ahí dándoles a todos. Es bueno, ¿no? Escuchar una cosa diferente. Quisiera agregar algo, como justo lo que decía Amaury, que me pareció un muy buen punto. Creo que el problema al final se reduce a querer llamarle virus a todo esto que estamos hablando, porque al final podríamos hablar o a lo mejor definir de una manera menos útil taxonómicamente, científicamente, solamente como elementos genéticos móviles capaces pues de encapsular su propio material genético y replicarse, ¿no? Y ya, ¿no? Porque si te vas a esto, más bien tendrías que hacer como una teoría quimérica para quizás hasta para cada virus, si no es que te pudieras ir un poco más arriba. Entonces, si son cosas diferentes y decirle virus a todo eso, pues está difícil, creo. ¿Alguien más que tenga algo que agregar, chicos? Yo, es que siento que realmente todas las teorías tienen sentido siempre y cuando nada más nos enfoquemos como a un solo virus, porque ninguna de las tres teorías abarca todos los virus en general, o sea, simplemente se enfocan a uno y ahí se quedan. Entonces realmente no hay como una hipótesis que abarque a todos. Y sí, lo que dice Daniel, yo creo que se tendría que hacer una quimera entre todas las hipótesis que hay para poder hacer nada más una sola que intente explicar el origen, porque realmente es algo muy complicado. ¿Sabe? Y acabar con la lucha de los egos, ¿no? Qué aburrido. Hay que dejar que siga la lucha de los egos. Sí, ¿verdad? Sí, yo quiero cortarle la yugular a Mauri. No, justamente es la lucha de los egos lo que podría estar pausando todo esto, porque al final de cuentas, pues si una teoría satisface la idea de un grupo de virus, otra teoría la de otro grupo, otra teoría la de otro grupo, y así fuera solo para un grupo y otra para 10 grupos, pues ambas pudieron haber sucedido en paralelo. O sea, no es necesario que sea solamente una única teoría. De hecho, fíjate que un consenso medio que sí hay, es que los virus surgieron en varias ocasiones a lo largo de la historia evolutiva, de la historia de la Tierra, en diferentes puntos y diferentes virus. O sea, es algo que al parecer es una consecuencia lógica de la existencia, pues número uno, del material genético, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo les decía, el virus más sencillo solo tiene 2 genes, no tiene más. A ver, abran todas sus cámaras, a ver si puedo sacar una fotito de grupo. Les pasé uno que se me hizo muy, muy padre, de un señor que se me hizo muy interesante, Kunin, creo que es ruso. Se llama La inevitabilidad de la emergencia y persistencia de parásitos genéticos causados por la inestabilidad evolucionaria de
parasite-free states, como estados libres de parásitos. Ok, ¿lo puedes poner en el Teams para que no se borre? Ajá. En el Teams, sí. A ver, Antonio y David no los escuché mucho, por eso andaban medio escondidos. Ok, sí. Pues algo más que agregar. Es viernes, los voy a mandar a una sesión que yo quiero ver también, porque les va a tocar. Pero es jueves. Ay, digo, es jueves eso. Sí, perdón. Viernes, jueves. Bueno, para mí ya es mañana tengo con los graduados. Mañana me echo 3 horas de clase con los de graduados. Hay ahorita una sesión que está por comenzar en un momentito, que es el Instituto Gold Stefano, que no sé ni dónde esté, no lo desconozco, y es rumbo a una plataforma de respuesta rápida ante las pandemias. Entonces se me hace interesante, yo sí la quiero escuchar en vivo de preferencia, va a empezar muy pronto, y pues quiero invitarlos a que de aquí a que se pasan a su otra clase, también lo escuchen. La otra pregunta es, ¿nos quedó claro el ciclo infeccioso de los virus? Con el ejemplo que ustedes hicieron, ¿sí? No le vamos a batallar, porque recuerden que ya la otra semana tenemos examen, les voy a dejar el examen. Así que mi fin de semana va a ser haciendo un examen interactivo que nunca he hecho y pues voy a sufrirle un poco. ¿De acuerdo? Ok, Daniel, gracias, ya vi que ya compartiste. Entonces, vean, chequen si la liga funciona. Está ya ahí el de Face Live, se supone que es como lo van a transmitir. Déjenme ver si hay alguna otra liga. Y les paso, también puede ser por Twitter o por YouTube. Aquí está, las 3 ligas. Para la plataforma que se les haga más sencilla. Y va a ser bueno porque, pues, si algo tenemos que aprender de esto es cómo podemos hacer un seguimiento más efectivo. No sé qué también vaya a estar, pero pues es de la academia. Supongo que la calidad de los ponentes es muy buena. Y para que lo vean un rato, tienen después biología molecular, ¿cierto? Por lo menos tienen 1 hora para verlo. Y ya entonces arrancamos la otra semana con temas diferentes, ¿de acuerdo? Y pues gracias por participar en esta dinámica. Sé que se dificulta más de esta manera. Ya les dije que si requieren reuniones de Zoom para hablar entre sus equipos, me pueden decir. Y pues armamos la reunión y ya ustedes ya vieron que pueden entrar sin mí, no necesito estar ahí ni nada. Y también esto va a funcionar para su proyecto final de su seminario, que se los tengo que dar también la lista de seminarios para que elijan. Ya todos eligieron familia, me parece. Entonces, eso es muy bueno. Vamos a empezar a trabajar con esa familia cada semana. Material genético que tienen, cuáles son sus hospederos, todo lo que se sepa. E incluso si están en alguna disputa de esto del origen de los virus, pues poner también esa información. Van a ir haciendo un pequeño diario de todo lo que sepa de los virus y con eso va a emerger el proyecto que ustedes quieran hacer. Que va a ser algo breve porque lo vamos a tener que ver aquí por Zoom, no lo vamos a poder hacer de otra manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna cosa más, chicos? ¿Estuvo bien así? Ajá. Si usted no supiera nada de virología, profa, si usted no supiera nada de biología, bueno, así, y solamente se hubiera quedado con lo que dijimos, ¿con cuál teoría se queda? ¿Cuál me hubiera convencido más? Ay, me contamino. Me hubiera quedado entre la... Regresiva. La regresiva. Los políticos siempre mienten. Exacto. Si nada más por eso no le hubiera querido a Mauri. No es cierto. Me recordó a los políticos. No, yo creo que sacaron buenos puntos todos. O sea, sacaron elementos buenos como lo del Jelly Roll. Sacaron lo de los mimivirus. Los retrovirus, o sea, todos tuvieron algún punto que sí te pondría a pensar, pues sí, puede ser esa, ¿no? No me voy a meter en disputas de por quién voto, porque no estamos en Estados Unidos, no es tiempo de votaciones. Entonces, mejor no votamos. Mejor yo les pregunto, ¿les pareció bien esta dinámica también? A mí me gustó mucho. Sí, estuvo divertida. Estuvo divertida. Sí, 4 tuvieron miedo, no entraron a la sesión por alguna razón. Quiero pensar que no se quisieron comprometer a una exposición de esta naturaleza. Pero yo creo que es bueno, ¿no? Y además siempre
A todos sus profes los están oyendo así monótonamente, ¿no? Y algunos tenemos una voz más, más para ponerlos a dormir. Sería más bien la clase a las 9 de la noche para que se duerman. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo un poco más ameno en estos tiempos difíciles, ¿de acuerdo? Bueno, sale, chavos. ¿Ya se pudieron conectar? ¿Si se van a poder conectar a la otra? Bueno, pues les doy una hora para que vean algo diferente también. Pues cuídense mucho, ¿va? Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Buen fin de semana. Luego. Bye, Antonio.